Buenos días, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas, que la bendición del Señor acampe y bendiga su vida. A través de este mensaje queremos edificar su vida y ayudarle para que pueda crecer, desarrollar y llegar a alcanzar la estatura del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que con gozo, con ánimo, estamos aquí reunidos con ese propósito, El único propósito que tenemos es querer edificar, bendecir y ayudar a los hermanitos que nos están viendo, ¿no es cierto? Así que saludos desde acá, desde Calderón. Bendecidos estamos, ¿no es cierto? Bendecidos estamos. Así que, mis hermanitos, en esta mañana vamos a continuar con el estudio de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. La semana pasada en el capítulo 1 estábamos viendo que el apóstol le da gracias a Dios por causa del carácter, de cómo era la iglesia. Así que alaba al Señor porque era una iglesia modelo. Qué extraordinario como le presenta a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 1 como una iglesia modelo, una iglesia que debe ser imitada. Así deben vivir los creyentes, está diciendo el apóstol. ¿Cómo deben vivir? Y resalta tres cosas en el ejemplo que presenta de los tesalonicenses en el capítulo 1. Les presenta como modelo de virtud, ¿no es cierto? De virtud. Qué tremendo, o sea, fe, esperanza y amor. Estas virtudes estaban arraigadas en el corazón de los hermanos de Tesalónica. Pero también eran modelo en conducta. Así deben comportarse, al recibir el Evangelio, imitarle al Señor, imitar al apóstol Pablo, perseverantes en medio de las tribulaciones y firmes en un comportamiento ejemplar. Qué tremendo, así debemos ser. Este es un ejemplo de creyentes, un ejemplo de modelo de iglesia, ¿no es cierto? Y la tercera cosa que resalta el apóstol es el compromiso que esta iglesia tenía, el compromiso con el Señor, el compromiso en proclamar la palabra, el compromiso de mantenerse firmes en la palabra, esperando de una manera expectante la venida de nuestro Dios. Así que el capítulo 1 resalta, ¿no es cierto? Resalta que de una manera impresionante la conducta de cómo deben ser los creyentes. Pero, hermanos, en el capítulo 2 encontramos el otro lado. Porque cuando hay una excelente iglesia, cuando hay una iglesia modelo, es porque alguien estuvo al frente trabajando duro. Entonces en el capítulo 2 y en el capítulo 3 lo que encontramos es que el apóstol Pablo habla del corazón pastoral, habla de cómo deben funcionar el pastorado, de cómo debe ser la conducta de un pastor, de cómo debe hacer el ministerio, de cuál debe ser el énfasis. Así que en el capítulo 2 y 3 del apóstol lo que hace es descubrir su mente, expresa sus emociones y desnuda su alma. Veremos el interés y el cuidado pastoral que nos provee un modelo digno de imitar, ¿cierto? El capítulo 2 y el capítulo 3 nos provee un lindo modelo. Ahora yo le puse aquí, vea, una frase que es de suma importancia. Este modelo para los líderes es indispensable que sigamos estos consejos. Porque palabras del apóstol Pablo dice, si no seguimos, si no hacemos el ministerio así, hermano, no somos siervos de Dios. Entonces, si usted y yo estamos siendo siervos de Dios, necesitamos urgente, por eso le puse esta palabrita, para los líderes, para los siervos de Dios, para los pastores, los ancianos, diáconos, líderes de los jóvenes, líderes de maestros de escuela dominical, los que estamos en el liderazgo, hermano, es indispensable tener seguir este modelo, imitar este ejemplo, seguir estos principios. Es indispensable. Ahora le uso también otra palabrita porque no es solamente, este mensaje no es solamente para los líderes, no es solamente para los pastores, para los ancianos y para el liderazgo, sino también para los creyentes. Y por eso es que utilizo esta otra palabra. Es necesario que cada creyente manifieste estas virtudes que aparecen acá.
siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, de cómo se debe vivir la vida cristiana. Para los líderes es indispensable y para los creyentes es necesario vivir como él vivió. Así que, hermanos, en este capítulo se enfoca o se enfatiza algunas cositas, hermano, algunas cositas en el capítulo 2, versículos del 1 en adelante, ¿no es cierto? Y el capítulo 3 que habla de la conducta pastoral, del corazón pastoral que el apóstol Pablo tiene. Pero específicamente este primer capítulo, los primeros versículos en el capítulo 2, lo que encontramos es que, hermanos, el contexto histórico de la epístola de los tesalonicenses hace mucho énfasis en la salida o en la terminada desfavorable de cómo terminó el ministerio en Tesalónica. ¿Se acuerda que el ministerio del apóstol Pablo en Tesalónica fue sumamente corto? 3, 4 semanas de ministerio a full, hermano. Y tuvo que salir de una manera ignominiosa. El complot público y los cargos ilegales que estaban utilizados contra los misioneros, hermano, eran tan serios que fueron persuadidos a que tengan que abandonar la ciudad de Tesalónica así de una manera abrupta. Un viaje nocturno, escondidos, salieron de noche, hermano, y los críticos, los enemigos, los judíos que estaban persiguiéndoles a los misioneros, a Pablo, a su equipo misionero, tomaron plena ventaja de esta súbita desaparición. Comenzaron a atacar, a minar la autoridad y su evangelio, a minar su mensaje. Determinaron desacreditarlo con todas sus fuerzas. Lanzaron una maliciosa campaña sucia de desacreditación. Es tremendo. Comenzaron a decir, se ha ido lejos, decían, y no ha sido visto ni se le ha oído desde entonces. O sea, desapareció y se esfumó. Obviamente la razón de esto era porque no era sincero, dicen los enemigos, impedido por los motivos más bajos, ¿no es cierto? Y esta era la razón por la que estaba en el ministerio. Él solo es uno más de los muchos que andan en la vía inaxiana haciendo palabrerías, ¿no es cierto? Dice, de modo que cuando la oposición surgió, hermano, él tuvo que salir huyendo. Viendo el peligro, salió huyendo, se fue, tomó todas sus cositas y se fue. No cuidó de ustedes, les dicen a los de Tesalónica. Los discípulos les abandonó, los ha abandonado hasta mucho, tiene mucho más interés en su propio pellejo que en el bienestar de ustedes. O sea, estas ideas fueron levantadas por los falsos maestros, desacreditándole al apóstol Pablo, y parece que algunos de los hermanos de Tesalónica ya estaban creyendo toda esta falacia, todas estas mentiras, todas estas cosas que habían levantado, ¿no es cierto? Dice, su salida abrupta y su oposición o el fracaso a retornar, hermano, calzó de una manera buena en la crítica que los maestros estaban haciendo, los falsos maestros estaban haciendo. Así que él determinó responder a estas falsas acusaciones, defender su reputación delante de los hermanitos, y la razón no era porque solamente su reputación estaba en el suelo, sino más bien el deseo era defender su conducta cuando estuvo en Tesalónica por causa por causa de la verdad del evangelio y por causa de la iglesia que estaba en Tesalónica. Por causa de los hermanitos y por causa del evangelio, él decide responder, él decide defender, él decide decir, así se hace el ministerio. Y por eso es que de aquí en adelante lo que tenemos de hermanitos es que reflexionar en los principios o en la manera en cómo el apóstol Pablo manejó el ministerio. Así que, hermanos, quiero llamarles a abrir su Biblia, tenga la bondad ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 2. Abra su Biblia ahí, tenga la bondad, con esto de contexto, ¿no es cierto? Defendiendo la conducta que él manifestó en medio de los de Tesalónica.
Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ver hasta dónde avanzamos, ¿no es cierto? Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Mientras abrimos nuestra Biblia, tenga la bondad, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, nos guíe, nos dirija para reflexionar en la palabra del Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, mi Señor, te damos las gracias porque eres un Dios bueno. Un Dios bueno porque nos prestas la vida, nos permites abrir tu palabra, nos permites reflexionar en ella. Y en esta mañana de manera especial yo te ruego que tu Santo Espíritu, mi Dios, pueda hablarnos a cada uno según nuestra necesidad y que nos confronte, nos desafíe y que tocados por la palabra podamos ser transformados a imitación de la conducta y del ministerio que hacía el apóstol Pablo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, mi Dios. Amén. Amén. Así que Primera de Tesalonicenses capítulo 2, mis hermanos, con eso de contexto tenga la bondad. Este pasaje lo que va a enfatizar es algunas cositas, ¿no es cierto? En defensa de su conducta, vea, es interesante porque aquí reflexionamos un poquito, aparecen varias veces esta palabra, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis. Esa palabrita, vosotros mismos sabéis, lo que implica es que ustedes conocen, ustedes son testigos, o sea, en la defensa del apóstol, del ministerio del apóstol Pablo, de la conducta del apóstol Pablo, lo que hace el apóstol Pablo es llamar como testigos a ellos mismos. Por un lado, ¿no es cierto? Esta palabra se repite varias veces, pero también se repite que Dios es testigo. Y eso es interesante, hermano, porque Dios le dice, carambas, hay que portarse bien delante de la gente, pero también hay que hacer énfasis de comportarse delante de Dios bien. Hay que hacer las cosas delante de Dios bien. O sea, es interesante porque aquí llama a dos testigos, uno a ellos mismos y a Dios. Versículo 4, la última línea dice, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Versículo 5, porque nunca usamos palabras lisonjeras, ¿cómo sabéis? O sea, ahí está de nuevo, ustedes saben, ustedes son testigos, ¿no es cierto? De que no encubrimos avaricia, y ahí viene el segundo testigo, versículo 5, Dios es testigo. Los tesalonicenses son testigos y Dios también es testigo. En el versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Ustedes saben la ternura con la que les tratamos. Pero el versículo 9, vean lo que dice, porque os acordáis. O sea, solo hagan memoria. Ustedes saben cómo nos conducimos delante de ustedes. Y en el versículo 10 dice, vosotros sois testigos y Dios también. Es interesante porque el pasaje está lleno de esto, hermano. El principio que aprendemos acá, mis hermanos, es que uno debe hacer las cosas como para el Señor, pero hay que vivir bien esos principios delante de la humanidad, porque con ellos estamos haciendo el ministerio. Ustedes saben, ese es el principio que aprendemos. Ahora, otro principio que está regado ahí mismo, dice el versículo 1 del capítulo 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra... Y eso es plural. ¿De quién nomás está hablando? Aquí Pablo no defiende su ministerio. Aquí no está hablando de su conducta. Está hablando del equipo misionero. Está hablando de Pablo, Silvano y Timoteo. Está hablando del equipo misionero. Nosotros nos comportamos así. No es cuestión de que solamente, no sé, yo no sé. No, así no es. Vea el texto bíblico, dice que nuestra visita, y ese principio se repite, dice como el versículo 2, tuvimos de nuevo, plural, versículo 3, porque nuestra exhortación, ahí están haciendo el ministerio, nuestra exhortación, versículo 4, sino que según fuimos, plural, versículo 5, porque nunca usamos. El apóstol lo que hace es involucrar a todo el equipo misionero, hermano. Verso 6, ni buscamos. Versículo 7, antes fuimos. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo. Versículo 10, vea, vosotros sois testigos de Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos. O sea, hermano, habla de plural. Habla del equipo misionero, habla de todo las personas que son parte del ministerio. O sea, hay que llenar, por eso es que le puse de título ahí, para liderazgo es indispensable. No soy responsable solamente yo. Si yo tengo un equipo misionero, necesito que el equipo, todo el equipo sea
llena estos requisitos. Por eso es que le puse, es indispensable para el equipo misionero, para los líderes, es indispensable. Sin esto, hermano, nadie puede llamarse siervo de Dios. Como dice el apóstol, ya vamos a ver algunas citas, en donde el apóstol dice, carambas, si no sirvo, si sirvo a la gente, si agrado a la gente, pues no soy siervo de Dios. Entonces, el punto de esto, mis hermanos, es que hay que cuidar, hay que hacerse responsable del equipo misionero. El apóstol Pablo le doblaba en edad a Timoteo, pero Timoteo era parte del equipo misionero y llenaba los requisitos, porque está hablando en plural. Dice, todos nosotros nos hemos comportado, así hablamos, así nos conducimos, esta manera vivimos, así caminamos, y ustedes son testigos y Dios también. ¡Qué tremendo! Así que vea, solamente para introducir el tema, estamos viendo estos principios, Ahora, el versículo del 1 al 4, lo que hace el texto bíblico es nos resalta la rectitud con la que uno debe vivir como siervo de Dios. La rectitud con lo que el equipo misionero encabezado por el apóstol Pablo vivió en medio de la iglesia de Tesalónica. Es tremendo, reflexión en esto. Dice, la rectitud con la que los siervos de Dios debemos vivir en medio de la sociedad. ¿Cómo debemos vivir? Y en especial en medio de la iglesia, en medio de la gente a la cual estamos ministrando. Versículo 1 y 2, vea lo que dice. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Así que vea, este fue el contexto. Dice versículo 1, la primera línea, porque vosotros mismos sabéis. O sea, aquí les llama de testigos a ellos. Ustedes saben, ustedes recuerdan, ustedes tienen conocimiento, ustedes saben, o sea, solo traigan a la memoria, solo recuerden cómo fue. Solo recuerden cómo fue. Dice, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. O sea, ustedes recuerdan que cuando fuimos, nuestra visita no resultó en vana, sino que más bien trajo fruto. No fue un fracaso, no fue un tiempo perdido, no fue de gana, pues, que llegamos allá donde ustedes. Tiene fruto. O sea, el hecho mismo de que esté fundada la iglesia es fruto de este esfuerzo. No resultó en vano. Ahí están los frutos. Ustedes pueden evaluar, ustedes saben, ustedes conocen. Y esto es un tremendo desafío, ¿cierto? Un tremendo desafío. Versículo 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. O sea, esta situación que el apóstol Pablo vivió en Filipos, y usted sabe, en Hechos capítulo 16 se relata ese pasaje, esa situación en donde Pablo y Silas recibieron un trato brutal en Filipos antes de la llegada a Tesalónica. Un trato brutal, de veras. El sufrimiento físico fue tan grande después de haber sido azotados en Filipos por predicar el evangelio. Fueron azotados, 39 azotes menos uno, dice él mismo. Es tremendo. Ahora, dice, fueron azotados, fueron encarcelados por la simple arrogancia de maltratarlos con acusaciones falsas. ¿Qué es lo malo que estaban haciendo? Lo malo que estaban haciendo es predicar el evangelio y en el nombre de Jesucristo sacar el demonio de la vida de una muchachita que era utilizada como adivina. Porque sabe que los demonios hacen que las personas adivinen y hay que tener cuidado. Porque eso es lo que se relata en el libro de Hechos. Así que el apóstol Pablo va, le evangeliza, le comparte la palabra y esa muchacha acepta a Cristo y en el nombre del Señor el espíritu, el demonio tiene que salir de la mujer. Y se acabó la adivinada. Al ver lo que pasaba, los dueños de la muchacha se perdieron su negocio. Porque la verdad es que sacaban mucha plata por medio de esto. Y por pura envidia, los judaizantes reunidos ahí hicieron lo que hicieron con el apóstol Pablo. Por eso es que acá dice, vea, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿cómo sabéis? Aquí les llama de nuevo testigos. Ellos saben. Ellos conocen cómo fue difícil allá en Filipos y llegaron a Tesalónica y usted sabe, en el capítulo 17 se relata la historia de la iglesia de Tesalónica, cómo al entrar, o sea, por eso es que tuvieron que salir.
por acusaciones falsas de los mismos judaizantes, hermano. Porque no querían que se predique el evangelio, porque ni ellos aceptan ni dejan predicar para que otros acepten, hermano. No hacen ni dejan hacer, porque así es la gente, hermano. Es tremendo. Así, eso es lo que relata acá el escritor bíblico. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, o sea, maltratados, abusados, golpeados en Filipos, como sabéis, o sea, ustedes son conscientes de esto. Vea la frase que viene: tuvimos denuedo en nuestro Dios. Qué lindo, hermano. El maltrato en Filipos no nos detuvo. El maltrato y la huida de Tesalónica no nos detuvo, hermano. Sino que dice el texto bíblico: tuvimos denuedo. O sea, esta palabra de nuevo es o sea, ser franco, hablar con libertad. La palabra directa. Les hablé de una manera directa. Hablar con valentía. Eso significa denuedo. Hablar con valentía. Predicar sin temor y sin miedo. Les hablamos, no importó que en Filipos nos maltrataron de una manera no tan común. Porque vea, en nuestro contexto, hermano, cuando nosotros predicamos del evangelio, mis hermanos, lo más que pueden hacer es hacernos caras y hacernos bullying verbal. Pero no va más allá de esto, porque hay en nuestra cultura, en nuestras sociedades, hermano, hay libertad de culto. Acá, hermano, el hombre, por eso es que se convierte en un ejemplo digno de imitar, hermano. Así se debe hacer el ministerio. O sea, con entrega, con pasión, o sea, con denuedo, como dice el mismo. Dice: no se detenga por causa de que le vieron mal, o por causa de que le ignoraron, o por causa de que le menospreciaron ahí con palabras verbales diciéndole: aquí somos católicos y ya no queremos. Hermano, no hay que desanimarse. Aquí dice el apóstol: tuvimos denuedo, hermano. Y el denuedo no era en sus propias fuerzas, no era que agarraba fuerzas y qué valiente el apóstol, sino el texto bíblico dice: tuvimos denuedo en nuestro Dios. En otras palabras, el denuedo, el valor, la fortaleza, la confianza, el poder, la palabra viene de Dios, hermano. Por eso es que es de suma importancia, o sea, tener una vida de comunión con Dios, impresionante, es importante. Separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra. Ahora, el denuedo viene de Dios, de la relación personal que uno tiene con Dios, de la fortaleza y el poder que viene, el Espíritu Santo obrando de una manera poderosa en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, esto es lo que dice el texto bíblico acá: el poder, el denuedo, la fortaleza, el ánimo, la confianza, el valor para predicar, no es en nuestras propias fuerzas. Ese denuedo vino de Dios, dice la palabra. El denuedo viene de Dios, dice, para anunciarlos el evangelio. No para contarles la vida, ni para contarles chistes. Hermano, el evangelio es el poderoso. La palabra es la poderosa. Así dice el mismo apóstol Pablo en la palabra ahí, cuando le escribe a Timoteo. Toda palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil y es poderosa. Así dice el libro de Hebreos, que es como una espada de dos filos, que parte, que penetra, que corta. Hermano, eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, vea, el denuedo viene de Dios, el valor para predicar viene de Dios, y el contenido de la predicación, ¿sabe de dónde viene? De Dios, porque el texto bíblico dice: el denuedo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio. ¿Sabe el evangelio de quién? De Dios. El apóstol Pablo resume el evangelio ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, hermano. En donde dice: este evangelio recibido yo primero. Este evangelio se trata de lo siguiente: que Cristo fue muerto, fue sepultado, y al tercer día fue levantado, resucitó. Este es el evangelio. Y cuando habla en las demás epístolas dice: para que todo aquel que en él crea, o sea, que crea este evangelio, será salvo. Este es el evangelio que el apóstol predicaba. Este es el evangelio que todos los creyentes en el libro de Hechos encuentro que predicaban. Este es el evangelio, porque el evangelio es el poderoso, hermano. Así que vea, dice que tuvieron denuedo para predicar. El valor viene de Dios. Hay que tener una comunión con Dios, un denuedo, valor.
El valor tiene que venir de Dios. El contenido de nuestra predicación viene de Dios. Dice el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Dicen que en Filipos nos persiguieron, nos maltrataron, pero llegamos a Tesalónica y la cosa no cambió. Pero en medio de gran oposición, los judaizantes nos perseguían, nos maltrataron, y esta es la razón por la que tuvimos que salir huyendo, porque esta gente nos estaba acusando impíamente, falsamente, buscando la manera de cómo acallarnos. Pero tenemos el poder de Dios y aquí estamos para predicar en medio de gran oposición. Esta gran oposición es un lenguaje atlético o militar utilizado para pelear, para las peleas seculares cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto? Esa es la idea acá. O sea, estaba peleando cuerpo a cuerpo de veras, o sea, defendiendo el Evangelio, proclamando la palabra, teniendo el poder de nuestro Dios. Versículo 3, vea lo que dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Ahora, vea, yo le puse aquí de título, es un consejo negativo. Vea, consejo negativo, ¿por qué? Vea, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. No, ni. Esto quiere decir un consejo negativo. En otras palabras, esto no hará esto. Así no se hace el ministerio. Cuando usted está haciendo el ministerio, no haga esto. Eso es lo que está enfatizando. Versículo 3, porque nuestra exhortación, o sea, nuestra apelación, nuestra consolación, en este punto podríamos ponerle nuestra predicación, porque de eso viene hablando, ¿no es cierto?, la predicación del Evangelio. Así que nuestra predicación, lo que les estoy predicando, lo que les he proclamado, lo que les he anunciado, no procedió de error. O sea, no viene empacado con algo ahí y el contenido es diferente. Eso es error. Error es hablar lo que no dice la Biblia. Error, hermano, es hablar o decir partes de la verdad, partes de mentira. Error significa hacer fraude. Error significa desviarse de lo que ya está establecido. O sea, nosotros, dice en el versículo anterior, hemos predicado el Evangelio y el Evangelio completo. Lo que viene en la palabra de Dios, y de hecho el apóstol Pablo, claro, en su tiempo no había Nuevo Testamento, no estaban escritas, de hecho no está escrito, Primera de Tesalonicenses, no está escrito, hermano. Pero sí está escrito todo el Antiguo Testamento. Y como apóstol, él lo que hacía es recibir la palabra de Dios y de una manera profética enseñar a los hermanos. O sea, él se regía solamente a dos fundamentos. Uno es del Antiguo Testamento. Primero, él conocía Biblia. Él conocía todo el Antiguo Testamento. Era un estudioso apasionado de las Escrituras. Uno. Y dos, como profeta, como siervo de Dios, recibía palabra profética y no se salía de esa palabra profética. Dios dice, y ahí está enseñando. Ahora, en nuestro contexto, ¿cuál sería el manual que nos sostiene, hermano? El manual que se debe predicar. En nuestro contexto, en nuestra vida, ya no hay palabra profética. No es que hay que esperar que Dios me revele. Dios ya reveló todo, hermano. Aquí está, los 66 libros de la Biblia. El Nuevo Testamento ya está escrito, ya está completo, el canon cerrado, ya tenemos la Biblia. O sea, el fundamento que nosotros necesitamos predicar para decir la verdad es predique la Biblia, predique la palabra, versículo por versículo, idea por idea. Ahí está, enseñemos Biblia. Esa es la verdad, ese es el corazón de Dios. Eso es lo que nos toca hacer. El versículo dice, porque nuestra exhortación, nuestra predicación no procede del error. No se salga del marco de la Escritura. Enseñe Biblia. Y si hay que enseñar Biblia, hay que enseñar. Y si está algún texto que a nosotros no nos cuadra, no nos gusta y pensamos qué va a decir la gente, pues predique, porque Dios dice que hay que predicar el contenido completo. Por eso el corazón del apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, aprende a ser un experto usador de la palabra, aprende a trazar bien la palabra. Y esta palabra enseña a hombres que sean idóneos para que sean capaces de enseñar también a otros. Esa es la idea. Hay que sujetarse a esto. No procede del error. El segundo consejo dice, ni de impureza. Y esta palabra impureza es de con malas intenciones, con el propósito sucio, con un motivo errante,
con un malvado deseo, con inmundicia en el corazón, con el deseo de vivir una vida de libertinaje. No es con impureza, dice el texto bíblico. No tenemos malas intenciones. Aquí lo que somos hemos presentado. Por eso es que me impresiona, hermano, capítulo 2 y 3, el apóstol abre su corazón y dice, así se debe hacer el ministerio. ¿Sabe por qué? ¿Por qué hay que cuidarse de no vivir de una manera impura en el ministerio? ¿Sabe por qué? Porque dice en la última parte del verso 4, porque Dios prueba los corazones. Porque para Dios es de suma importancia, mis hermanitos, la actitud del corazón. Para Dios es importante la intención por la que hacemos las cosas. Para Dios es importante la motivación que tenemos en el corazón. Porque es importante, porque los falsos maestros estaban ahí por aprovecharse de las mujercitas que estaban ahí desanimadas y tristes y buscaban la manera de aprovecharse sexualmente de las pobres mujeres. Pero acá el apóstol Pablo dice, a mí me acusan de eso. Ustedes saben cómo me comporté delante de ustedes. Carambas, no se debe hacer el ministerio motivado por la impureza, ni por el engaño. Esa palabra engaño quiere decir poner señuelo, doblez, poner acechanza o poner una carnada. Hermano, dice, yo les prediqué la palabra y no estoy predicándoles media verdad. No estoy predicándoles palabra de Dios y palabra de hombre. No, dice, no es por error, me he sujetado a la palabra, vivo conforme a la palabra, les predico solo el contenido de la voluntad de Dios que está en la palabra. Y este es un buen consejo. Nunca haga el ministerio, ¿no es cierto?, enseñando errores. Si usted no sabe escritura, hermano, no enseñe lo que no sabe. Y por eso es que es de suma importancia, hermano, aprender textos bíblicos, aprender, a tener una buena exégesis, una buena hermenéutica, una buena homilética, hermano, para que podamos enseñar la verdad de la palabra de Dios. Así que es un tremendo desafío. Dice, no enseñe por error, ni tampoco por impurezas, por un doble deseo, porque usted a través ¿qué sería? Del ministerio, usted puede lograr capturar la mente o el deseo y lograr algo para el beneficio personal, ¿cierto? No por impureza ni por engaño. No use la palabra de Dios para engañar a la gente. No use la manipulación, ¿no es cierto? Versículo 4 nos habla en cambio de lo positivo. Si en el versículo 3 nos dice, no haga, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, en el versículo 4 nos dice, así se debe conducir una persona en el ministerio, así debemos vivir. Versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Así se debe hacer, hermano, el ministerio, así se debe conducir. Para los que estamos en el ministerio, así debemos conducirnos. Pero para los creyentes que no están en el ministerio, pero que han aceptado a Cristo, así debemos conducirnos, porque nuestro modelo es Cristo, tanto para el ministerio como para la vida cristiana. Necesitamos vivir, así se debe vivir, vea. Dice, no por error, no por impureza, no por engaño, sino, esto es lo contrario, pues. Dice, antes vivíamos así, antes hacíamos así, o así hacíamos, pero no se debe vivir así, sino que según fuimos aprobados por Dios. Esto es lindo, hermano. Esta palabra en el original, aprobados, implica una persona que es llamado a ser probado, o sea, llamado a ser probado y salir aprobado. Esas dos palabras están metidas en esto. O sea, Dios nos prueba, Dios nos llama, Dios nos dice, ven, y nos prueba. Y después de probarnos salimos aprobados. Esto es lo que dice el texto bíblico acá. El apóstol Pablo fue llamado, fue probado. Y después de ser probado, salió aprobado. Y el llamamiento no es de Pablo, no es del que quiere, sino del que llama. Dios le llama a uno al ministerio. Dios le aprueba para estar en el ministerio. Dios le llama y le aprueba. Dios le pone a prueba y le aprueba. Le dice, bien hecho. Esta palabra significa que somos dignos de confianza, que Dios ha concedido confiar en nosotros para hacer la obra del ministerio, para ser representantes de Dios aquí en la tierra.
Dice, somos aprobados por Dios. ¿Sabe para qué? Para que se nos confiase el evangelio. Qué lindo, hermano. Porque Dios no confía a cualquiera. Dios no confía a cualquier hermano. Es tremendo, no confía. Dios le llama a uno, le prueba, una vez que sale aprobado, ahora sí toma el evangelio, confío en ti. ¿Para qué me da el evangelio? Dice el versículo, hablamos, así hablamos, ¿no es cierto? Para que se nos confiase el evangelio. Dios nos confía el evangelio. ¿Para qué recibimos el evangelio? Para ser evangelizadores, para proclamar las buenas nuevas, para anunciar a tiempo y fuera de tiempo, para compartir las buenas nuevas a todas las personas. Para eso recibimos el evangelio. Dice el versículo 4, la segunda parte. Vea, así hablamos. Y esa palabra significa así somos heraldos de Dios, así compartimos, así anunciamos. Esto es lo que les hemos dado. No proviene del error, como decía en el versículo anterior. Lo que les hemos enseñado es palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos ha confiado. Esto es lo que les hemos dicho. Esto es lo que les hemos enseñado. Palabra de Dios. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios. ¡Qué lindo! En Gálatas capítulo 1, versículo 10, el mismo apóstol dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Uno tiene que decidir a quién sirve, hermano. El apóstol Pablo dice en Gálatas y en este texto también en Tesalonicenses, hermano, uno tiene que decidir a quién va a agradar. El texto bíblico dice acá, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Gálatas capítulo 1, verso 10, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Hermano, es que uno tiene que decidir a quién sirve. Y uno no impresionar a la gente para que me aplauda y que diga, caramba, es un gran siervo de Dios. Pero si en el corazón, hermano, tengo el deseo, la intención de, ¿no es cierto?, de engaño, de impureza, y quiero agradarme a la gente, quedar bien a la gente, y les predico para tener el aplauso de ellos y el respaldo de ellos. Hermano, el texto bíblico dice, si hago eso, estoy fuera del ministerio, no estoy siervo de Dios, estoy tratando de agradar a la gente. Así que eres siervo de la gente, no de Dios. Es tremendo desafío, hermano. ¿Sabe por qué? Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Esa es la meta, agradarle a Dios. Hermano, el texto bíblico ahí, hablando del Señor Jesucristo, dice, el agradarle al Señor es la meta de mi vida. El hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. Eso es tremendo. Para eso estamos, hermano. Para agradarle a Dios, siervos de Dios, esclavos de Dios, para honrar el nombre de Dios, para predicar lo que Él me manda. Eso es lo que encuentro en este texto. Así nos condujimos, dice en la última frase, como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Esta palabrita prueba, usted y yo sabemos, Él escudriña, Él examina, Él juzga, Él pesa, no las acciones. Parte del juzgamiento es las acciones, claro, pero lo que más le importa es el corazón, hermano. Porque del corazón fluye, por corazón viene, porque el corazón es el que le impulsa. Por eso es que para mí, hermano, la actitud, la intención, la motivación que tiene uno para estar haciendo las cosas que hago, eso es lo importante delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él examina, Él prueba, Él juzga, Él pesa, Él escudriña el corazón. Cuando habla del corazón está hablando de los pensamientos y de los sentimientos, mis hermanitos. ¡Qué bendición! Y esto es solo la primera parte, mis hermanos, de todo lo que quiero compartirles en cuanto al siervo modelo llamado apóstol Pablo. La primera parte que hemos visto se trata de la conducta que él manifestó en medio de los de Tesalónica. Así se debe hacer el ministerio. Mis hermanos, vamos a concluir en esta mañana con una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendito sea tu nombre en esta mañana. Gracias por tu siervo. Gracias por el apóstol Pablo. Cómo hizo el ministerio. Un tremendo modelo. Pero Padre, también reconocemos, mi Dios, que el último modelo o el modelo final al que debemos apuntarles a tu Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo dice, yo soy imitador de Cristo, ¿cierto? Así que imítenme a mí. Así que ese es el desafío. Señor, queremos imitarle al apóstol Pablo porque él imita al Señor Jesucristo.
Ayúdanos, Padre, a seguir el ejemplo, el modelo que tiene el apóstol Pablo para hacer el ministerio. Bendícenos, Señor, examina nuestro corazón, pruébanos. Y si es que estamos caminando de una manera equivocada, con una doble intención en nuestro corazón, Padre, te suplico que tú obres de una manera grande, soberana y poderosa. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, mi Dios. Amén.